Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Alto y Claro con el FNT. Les saluda María Fernanda Briceño Quesada. Nuestro tema de hoy nos va a trasladar al pasado, porque es importante recordar cuáles son los orígenes de las organizaciones sindicales, en especial la organización de maestras y maestros de las escuelas públicas de nuestra bendita Nicaragua. Hoy nuestro invitado es el profesor José Antonio Cepeda, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, CGT-Anden. Sea bienvenido, profesor Cepeda, al podcast Alto y Claro con el FNT. Gracias, María Fernanda. Aquí estamos una vez más tratando de trasladar nuestro mensaje y que obviamente es importante tener presente las razones, el por qué nace nuestra organización y al final el objetivo y el trabajo que se ha realizado para alcanzarlo. Así que más bien al contrario, agradecer por el espacio y que podamos transmitir estos mensajes. Profesor Cepeda, me gustaría que habláramos sobre la fundación de Anden. ¿Cuándo, dónde y por qué se formó Anden? Bueno, el por qué, porque el Frente Sandinista consideró muy importante reorganizar a los maestros y a las maestras que habían sido desorganizados producto de la agresión a través de intervenir a la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua, la dictadura de Somoza había proscrito el movimiento sindical. O sea, estaba prohibido que los maestros se organizaran en sindicatos. Así que desde 1977 el Frente Sandinista comenzó a recontactar, a conversar, a platicar, para ir creando esas condiciones desde los centros de estudio, y así llegamos al 3 y 4 de febrero de 1979, donde se genera el primer Congreso Constitutivo, y el profesor Miguel Bonilla, el Mono Bonilla, que conocíamos cariñosamente, es el primer presidente en ese Congreso. ¿Qué es lo importante para nosotros, verdad? Que Anden nace como una asociación porque, como te decía, estaba prohibido formar sindicatos. Y nace como la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua. Y así logró, ¿verdad?, organizarse. ¿Qué es lo primero que hace Anden desde su fundación? Incorporarse, tal y como lo planteaba el Frente Sandinista, a la lucha popular contra la dictadura de Somoza. Y así, naciendo, nos incorporamos al Movimiento Pueblo Unido, que era el instrumento que aglutinaba a las organizaciones sociales contra la dictadura de Somoza. Me gustaría que rememorara el contexto social, político y económico que vivía Nicaragua y que llevó a los docentes a organizarse. Bueno, estamos enfrentando una dictadura. Obviamente los jóvenes, los maestros, todos los sectores sociales, empresariales, ¿verdad?, sindicales, políticos, ¿verdad?, estaban siendo agredidos por la dictadura de Somoza. O sea, era una situación de sobrevivencia, organizarse y derrotar a la dictadura. Entonces, nacemos en ese contexto. Por eso nacimos con la revolución, decimos nosotros, porque nacimos un 4 de febrero del 79 y obviamente 5 meses después se está logrando la victoria de la revolución el 19 de julio de 1979. Entonces el contexto era una represión de una dictadura sangrienta, ¿verdad?, que obviamente los que vivimos esa época sabíamos que ser joven era un delito. Ser joven e ir de la universidad o ir con cuaderno universitario, ¿verdad?, o desplazarse a un centro de recreación, a un centro deportivo, era riesgoso para los jóvenes. Entonces, obviamente, para los maestros, recordemos, habían sido proscritos, perseguidos, despedidos y algunos encarcelados. Entonces, había una razón fundamental, que era estar con nuestro pueblo para votar a la dictadura. Y una vez derrotada la dictadura, comenzar a construir el modelo de educación que nosotros habíamos planteado y que había hecho que la dictadura proscribiera y destruyera la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua, porque era un pliego de peticiones en donde el eje principal era el respeto, ¿verdad?, al derecho a la educación pública gratuita para todos los nicaragüenses y obviamente mejorar las condiciones de vida y trabajo de los educadores. Eso no le gustó a la dictadura y por eso fue que prohibió, ¿verdad?, y obviamente nosotros teníamos que regresar a organizarnos, a reorganizarnos para poder ser parte de esa lucha contra Somoza. ¿Quiénes fueron las y los principales fundadores de Anden y cómo dieron fuerza a la lucha del magisterio? Bueno, en primer lugar ya te decía, el referente principal en aquel momento era Miguel Bonilla, el Mono Bonilla, que fue el primer presidente, fue el presidente del Congreso, dirigente
¿verdad? Ya de la Federación Sindical Maestro de Nicaragua, que tenía alguna experiencia, como Natán Sevilla, Aladino Pereira, Miguel de Castilla, el mismo Pedro Ortiz, ¿verdad? Todos estos compañeros y compañeras, doña Ofelia Morales, que en su momento fue la dirigente, Connie Mendoza, que fue dirigente, que lograron el traslado, ¿verdad? de la herencia, de la lucha de la Federación Sindical Maestros de Nicaragua hacia la nueva organización, inclusive a nivel internacional también, porque también tuvimos ¿verdad? El apoyo en aquella época de la Confederación Mundial de Organizaciones Profesionales de la Enseñanza, CEMOPE, que también aglutinó y respaldó y apoyó a través de su representante, que era la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua, a poder afiliar a Anden desde su nacimiento. Entonces, son varios factores, pues creo que lo importante para nosotros es que si no ha sido el Frente Sandinista de Liberación Nacional, tampoco nos hubiéramos reorganizado, porque obviamente había una persecución, había un temor, por decirlo, y fueron delegaciones de maestros de todo el país, ¿verdad? Delegaciones que fueron registradas, que están en el libro de la fundación, en donde están sus nombres y apellidos, ¿verdad? Que eso nos permite el legado que nos dejaron en términos de una organización con visión revolucionaria, con visión de compromiso con el pueblo, de visión con compromiso con la educación, y obviamente en este sentido nosotros nos sentimos que con el apoyo, el respaldo y la decisión de la revolución, ¿verdad? De construir una nueva Nicaragua, pues ahí tenemos el papel y la oportunidad de los maestros y las maestras. El profesor Ricardo Morales Avilés siempre ha sido un referente para Anden. ¿Por qué razón? Bueno, Ricardo Morales Avilés es un referente, ¿verdad? En el sentido de su pensamiento pedagógico, de su pensamiento político. Ricardo Morales Avilés para nosotros es un referente en términos de lo que su mensaje y de lo que él nos deja desde el momento que creemos en la revolución. ¿Verdad? Él tiene una frase muy bonita, muy linda, que dice, ¿verdad? La revolución es el azúcar para endulzar los momentos amargos de la historia. Entonces eso te determina de la voluntad, y además un referente, ¿verdad? Porque maestros como él, ¿verdad? Como Fernando Sanquichán, ¿verdad? Como Angelita Morales Avilés, enfrentaron y decidieron, igual que Manuel Mongalo, son referentes de lucha, ¿verdad? De lucha y de compromiso. Por lo tanto, para nosotros, ¿verdad? Como plantea Ricardo, después del primer paso no pararemos de andar jamás, estamos en ese camino y en ese sendero de la victoria. Hablemos del proceso de consolidación de Anden. ¿Cómo llegó a ser una confederación? ¿En qué fecha y en qué contexto? Mira, a veces uno tiene que aprender de la historia. La historia muchas veces se repite, ¿verdad? Si uno no tiene la visión. A ver, 1983, ¿verdad? El Frente Sandinista tenía un compromiso, y era reivindicar el pliego petitorio de los maestros de la Federación Sindical Maestros de Nicaragua. Y en 1983, por disposición del Frente Sandinista y del gobierno, se decide firmar ese convenio colectivo en base al pliego de peticiones. Pero ¿qué nos encontramos? ¿Verdad? Que la ley laboral vigente en ese momento establecía que solo sindicatos podían firmar convenios colectivos. Entonces se dio la tarea de sufrir la primera transformación como organización. De una asociación pasarnos a formar un sindicato nacional. Pero se preservó el nombre, Sindicato Nacional Anden, ¿verdad? Así fue registrado y así firmamos el primer convenio colectivo en la ciudad de Chinandega con el gobierno, ¿verdad? Y eso determinó el compromiso que el Frente Sandinista había hecho a los maestros y maestras firmando ese convenio. Luego, te decía que la historia hay que aprender cuando asumen las políticas neoliberales, cuando asumen los gobiernos neoliberales, ¿verdad? La primera acción contra el magisterio fue declarar ilegal al Sindicato Nacional. Los mismos argumentos, los mismos planteamientos, ¿verdad? Y pasamos 6 años, que la calle fue la que nos dio la legalidad, la calle nos dio en aquel momento la legitimidad, la calle es la que nos dio los argumentos para poderlos. Sin embargo, por otro lado decíamos, bueno, no podemos estar también perdiendo los espacios legales. Y ahí se decide, se plantea, se discute, y entonces se hace la transformación, y dijimos, hay que formar una nueva organización, ¿verdad?
que se llame de otra manera y hacer los procesos ante el Ministerio del Trabajo. Y así nace la Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua. Ojo, ¿verdad? Porque quiero decir, esa es la organización que se funde, esa es la organización que se estructura, esa es la organización que se lleva a legalizar al Ministerio del Trabajo. Y yo lo digo porque es parte de la historia. Estando ahí, la directora en ese tiempo, Vilma Madrid, dice, pero ¿por qué tienen que dejar de ser Anden? Entonces, miren, ¿por qué no se fusionan? ¿Verdad? Porque no se había destruido legalmente al sindicato, lo que había es que no reconocían a la junta directiva. Entonces regresamos, platicamos, conversamos y dijimos, hagámoslo. Entonces, por un lado, el Sindicato Nacional, los que se quedaban en el Sindicato Nacional, acordaron fusionarse con la nueva organización que los afiliados en ese momento también dijimos, fusionémonos. Y así es como nace un nombre bastante largo, que se llama, oficialmente, se llama Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, denominada Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, por sus siglas, conocidas por sus siglas, CGTEN-Anden. Entonces, el preservar el nombre de Anden fue fundamental para nosotros, porque establecía todo ese vínculo, esa herencia de la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua, esa lucha en los años 80 del Sindicato Nacional y una nueva forma organizativa que están haciendo, pero con la experiencia, el conocimiento y la práctica adquirida a lo largo de todos estos años. Entonces, eso es lo importante para nosotros. Por eso el nombre de Anden, ¿verdad? Es un referente de lucha, un referente de compromiso, un referente, ¿verdad?, de ser fiel a la revolución, ser fiel al Frente Sandinista y obviamente el respaldo absoluto y sin reserva a nuestro, en este caso, nuestros copresidentes, tanto el comandante Daniel Ortega como a la compañera Rosario Murillo. Sería bueno que nos comentara, profesor Cepeda, cómo los gobiernos neoliberales abandonaron la educación en nuestro país. Hago esta pregunta porque muchos jóvenes no fueron víctimas del neoliberalismo. Y con su explicación me gustaría que pudieran estos jóvenes entender lo que se vivió en el país. Mira, muy difícil cuando tú no has vivido algo, hacerlo propio. Por eso es que los que lo vivimos tenemos la obligación de explicar y comparar. Pero los que lo vivieron pueden también compartir las experiencias que han vivido. Entonces, ¿cuál fue la primera acción y la primera política que hizo los gobiernos neoliberales? Hoy para los jóvenes y para la familia dirán, ¿qué pasó? Fue simplemente imponer un impuesto a la educación. Si vos no pagás ese impuesto, no tendrás derecho ni a las notas, ¿verdad?, mucho menos al acceso a la educación. Es sencillo, o sea, la privatización no se hizo vendiendo los edificios, se hizo poniéndole barreras financieras a la familia, barreras que no permitían, ¿verdad?, que la familia pudiera ejercer ese derecho. Segundo elemento es no invertir en la educación. Inclusive, si vamos, y ahí pueden los investigadores ir, lo que se expresaba en la propuesta de ley que hacían los gobiernos neoliberales cuando se hablaba la recuperación de costos. O sea, en el presupuesto que se asignaba a educación se colocaba una frase que se establecía la obligatoriedad entonces de recuperar lo que se destinaba para educación. ¿Y cómo lo hacías eso? Cobrándole a la gente, cobrándole a la familia. ¿Y cómo se hacía? Bueno, si usted quiere, vaya a buscar, y quedaron lástima por haber fotografías, cómo entonces vaya a vender su escuela. Y entonces aparecían, en nuestras escuelas aparecían como cualquier centro comercial, como cualquier tienda, aparecían los rótulos de determinadas marcas de gaseosa, de esto, del otro, de todo lo que era venta de comida chatarra. Y así, ¿verdad?, nuestras escuelas no eran un referente, sino eran simplemente centros para hacer negocios y para hacer, ¿verdad?, comercio. Entonces, todo eso, ¿verdad? Y si vos querías llevar y querías estar sentadita, lleva tu pupitre, porque no hay pupitre, ¿verdad? Si vos querés tener, entonces tenías que llevar y pagar. O sea, la familia, ¿verdad?, la familia se miraba prácticamente en la indefensión financiera, porque ¿dónde sacaba los recursos para poder sostener la escuela? Y venían los viernes locos, que era una forma de enseñarle a los jóvenes, a esos niños y niñas, a cómo se puede violar la ley cuando tenés plata.
Sí, vos pagabas por no llegar de uniforme, vos pagabas por hacer una fiesta, vos pagabas porque simplemente no querías estar en la escuela y ese día. O las excursiones, ¿verdad? No con un fin educativo, formativo, sino como recaudar plata. Entonces había el mecanismo de la comercialización de la educación, ¿verdad? Era una situación muy compleja, muy difícil, y obviamente dentro de ese marco los maestros se convirtieron en cobradores de impuestos. Inclusive víctimas, pero victimarios al mismo tiempo. Víctimas, ¿por qué? Porque si no cobrabas, el sistema, y digo el sistema porque desde la dirección, desde los mismos compañeros, es que a vos no te vamos a dar parte de lo que ganamos porque vos no participaste y vos no apoyaste. Victimarios porque obviamente eran el instrumento que tenía el gobierno para cobrarles a la familia, no me le pases las notas, no me le des el boletín, no me le des el certificado, si no ha pagado, entonces no tienes por qué entregarle ninguna calificación. ¿Verdad? Entonces, todo eso se vivió y fue un referente que lamentablemente, ¿verdad? Lo vivimos en la educación. Y aunque la constitución política hablaba de la gratuidad, de la obligación, a ellos les tenía sin cuidado, porque ellos decían que es que no privatizaban, sino que daban en concesión la escuela. ¿Verdad? Y lamentablemente caímos muchos maestros y maestras en esa falla, ¿verdad? De vincularnos y más bien ver cómo obteníamos comercialización de la educación. Entonces, vivir ese momento, platicarse a los muchachos hoy, pero sí, los padres, las madres, que sí lo vivieron también como alumnos, ellos pueden transmitirle a sus hijos qué era eso. Hoy, la educación desde preescolar hasta la universidad, totalmente gratuita. Hay una gran diferencia totalmente, pues. Ver el mejoramiento, la inversión que se ha hecho en mejorar las escuelas, los ambientes escolares, las bibliotecas, los servicios sanitarios, la infraestructura, la seguridad. Y es una obligación de la sociedad, es una obligación de la comunidad educativa cuidar y preservar esos centros de estudio. Pues digo, es muy difícil, ¿verdad? Quien no lo ha vivido, igual pasa con las carreteras. Pues quien no vivió esos pegaderos para ir al Caribe, cree que la carretera siempre fue así como va hoy, que te tardás 10 horas en llegar desde Managua hasta Puerto Cabeza. Entonces, la vivencia de nosotros, sí, los que podemos comparar hoy, los que podemos decir esto fue ayer así, ahora es así, lo podemos transmitir, debemos de transmitirlo y estamos obligados a formar en las nuevas generaciones ese pensamiento crítico, ¿verdad? De cómo enfrentar en la historia, ¿verdad? Esos momentos difíciles, que es conociendo las realidades que se vivieron. Con la nueva etapa de la revolución, ¿cómo han cambiado las condiciones de las y los maestros? Mira, te decía, viéndolo por política, primero la política salarial, pues, o sea, política salarial, bueno, durante los gobiernos neoliberales, ¿verdad? Tuvimos que ir a las calles a demandar lo poco que podíamos sacar, ¿verdad? Y si no ha sido esa lucha, tuviéramos peor. A partir del año 2007 que asume el gobierno, el primer decreto que emite el gobierno del comandante Daniel Ortega como presidente es la restitución al derecho a la gratuidad. Pero al mismo tiempo, reconocer y determinar una política salarial para el sector magisterial. Entonces, en política salarial ha sido una continuidad y solo el intentona golpista fue la que detuvo todo ese proceso por 2 años. Nuevamente ha venido todos los años, incluyéndose en el presupuesto, el ajuste salarial para el magisterio. En condiciones de profesionalización, de tratarnos como profesionales de la educación, bueno, ha sido una política de formar, capacitar y actualizar los conocimientos académicos pedagógicos de los maestros y las maestras. ¿Por qué? Para cumplir un reto que tenemos, como es desarrollar calidad de aprendizaje, ya una educación con calidad. Y el tercer componente que ha hecho, en qué condiciones trabajan los maestros y las maestras. Y entonces vino la política de mejorar todo lo que es la estructura escolar, toda la infraestructura escolar, ¿verdad? Repararla, mantenerla, pero al mismo tiempo también a los maestros darle su equipamiento, sus materiales de trabajo, ¿verdad? Para que pueda desarrollar adecuadamente sus clases. O sea, y reconocer también el convenio colectivo, determinar los fondos suficientes para poder tener, en este sentido, una respuesta adecuada a los problemas que no resuelve el salario, pero que puede apoyar el convenio a resolver. Entonces, ha habido una política coordinada, estructurada,
para darle a los maestros mejores condiciones de vida, de salario, de trabajo y obviamente tener mejores resultados académicos en la calidad de la educación. A nivel nacional, ¿cuántos docentes hay? ¿Podría hacernos una breve comparación con respecto a la cantidad de maestros y maestras que había durante los gobiernos neoliberales? Bueno, darte una idea, darte cifras redondas, pues, al ingresar, cuando nosotros asumimos en el año 2007, habían 41,000 maestros. Te estoy hablando primaria, secundaria, ¿verdad? Escuela normal, educación de multigrado. Y hoy somos, cifra redonda, 62,000. En donde, ¿verdad?, tenemos una cobertura escolar de 1.800.000 niños y niñas y jóvenes. Y que obviamente eso nos ha permitido responder, pero además tenemos la especialización de los que enseñan inglés, han venido enseñando inglés de primer grado. Entonces no solamente nos quedamos con los grados, ¿verdad?, normales de dar la clase, sino agregar en la educación primaria y secundaria el inglés como una segunda lengua. Entonces vos puedes comparar, o sea, 41,000 educadores, 10,000 de secundaria, 31,000 de primaria, contra los 62,000 que somos hoy. O sea, eso te determina, ¿verdad?, la preocupación del gobierno de ir todos los años nombrando plazas nuevas para ir dándole respuesta a los retos que tiene nuestro sistema educativo. Respecto a los derechos laborales de las y los maestros, ¿se cumple el convenio colectivo y si este tiene alcances significativos para los docentes? Bueno, ya te decía anteriormente que esto es histórico, esto es un compromiso del Frente Sandinista, desde el tiempo de la lucha contra Somoza y en la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua. Y obviamente lo estamos cumpliendo. O sea, se ha destinado los recursos suficientes para poder responder. Recién el año pasado firmamos el nuevo convenio colectivo, donde establece beneficios sociales, beneficios académicos, beneficios, ¿verdad?, económicos, donde hacemos el reconocimiento del respeto entre ambas partes, tanto el Ministerio de Educación como la organización, para poder conyugar en lo principal para nosotros, que es combatir la pobreza. Y aunque la educación no resuelve el problema de la pobreza, pero es uno de los pilares fundamentales para enfrentar que la familia, que los niños, que los jóvenes, que los adultos tengan mayores herramientas para poder enfrentar los retos que les propone la vida. Entonces sí hay una disposición, pero lo principal para nosotros, lo fundamental para nosotros en este proceso de reconocimiento es que hoy los maestros somos sujetos de las transformaciones educativas. O sea, somos partícipes de esas transformaciones y eso es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos arraiga, nos permite, nos consolida, ¿verdad?, como verdaderos formadores de esa generación presente hoy que mañana va a asumir la responsabilidad de conducir este país. Entonces, esa es la principal. Y nuestra principal lucha, ¿verdad?, sigue siendo, ¿verdad?, sostener, mantener y profundizar nuestra revolución por la cual nacimos en 1979. La CGT en Anden inició la visita a los camposantos donde descansan docentes que son heroínas y héroes de la revolución. ¿Por qué motivo? Por eso, yo te decía al inicio que nosotros no podemos olvidar nuestra historia, no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidarnos de dónde venimos, ¿verdad?, por qué nacimos y cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Y entonces cuando vamos y hemos retomado esa disposición, ¿verdad?, orientado por nuestro copresidente, comprometidos nosotros con la historia, porque lo hemos hecho en la medida que, no por la formalidad, sino por adquirir realmente ese recuerdo, ¿verdad?, como una escuela de lo que es el compromiso. Y esos maestros, Manuel Mongalo, maestro Gabriel Morales, Ricardo Morales, Angelita, todos los maestros y maestras que fueron insignia, que fueron revolucionarios, que fueron comprometidos, ¿verdad?, obviamente te sirven, ¿verdad?, desde el momento que lo visitas y recordás y compartís con los que no los conocieron. Compartís con ellos el pensamiento y la disposición, la jodedera, la alegría, ¿verdad?, las arrechuras, todo lo que vivimos con ellos, ¿verdad?, para los nuevos que vengan conozcan que fueron seres humanos, pero seres humanos comprometidos
¿verdad? Con todas sus debilidades, pero también con todas sus virtudes, pero comprometidos fundamentalmente con nuestro pueblo. Leales siempre al Frente Sandinista, leales siempre a la revolución. Entonces, por eso vamos y seguiremos yendo, ¿verdad? Para mantener ese pensamiento de compromiso, de unidad y de fortaleza organizativa. ¿Cuál es la meta de la CGT en Anden? Mantener esta revolución, ¿verdad? Sostener nuestro gobierno y obviamente avanzar en los procesos de mejor calidad en los aprendizajes. Nosotros no podemos renunciar a la defensa por la paz, a la lucha por la paz, a vivir en paz. O sea, no podemos renunciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paz es lo que nos permite a nosotros realmente alcanzar y desarrollar y darle las oportunidades a los jóvenes de hoy para que tengan ese compromiso mañana como adultos con la revolución, con el gobierno, con el pueblo. Entonces, esos niños y niñas que hoy los tenemos en las escuelas, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de formarlos en un sentido social, humanístico, revolucionario y comprometido. Con respecto al tema de la paz, reconciliación y unidad, la CGT en Anden respalda los planes y estrategias de nuestro gobierno sandinista. Así es nuestro gobierno. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué respaldamos al gobierno sandinista? Entonces discutimos, porque no solamente mecánicos, discutimos, ¿por qué respaldamos? A ver, entonces decimos otro, ¿cuál ha sido la lucha nuestra? Bueno, la lucha nuestra ha sido por una educación pública. Ok, hoy tenemos educación pública. ¿Gratuita? Bueno, ahora tenemos gratuidad. ¿Y con calidad? Bueno, estamos en la lucha de la calidad. Entonces, ¿es o no es nuestro gobierno? ¿Es o no es nuestro Ministerio de Educación? Entonces llegamos a la conclusión que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy nos sentimos reivindicados, porque tenemos una educación pública gratuita con calidad para todas y todos. Entonces, es los principios por los que luchamos. Es por lo que la Federación Sindical de Maestros de Nicaragua luchaba. Es por lo que los fundadores de Anden se plantearon en sus planes de trabajo, en sus estatutos y en la lucha y en el acta constitutiva. Es por lo que hemos luchado en los años 80 en la defensa de la revolución, ¿verdad? Tanto en la producción como en también militar y también educativa. Igual en los 90 que nos movilizamos para defender el derecho a la educación, el respeto a la familia, en ejercer ese derecho. Bueno, estuvimos en las calles, enfrentamos. Bueno, hoy tenemos un gobierno y la lucha sigue. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que combatir la pobreza. Tenemos que erradicar la pobreza en este país. Entonces la lucha continúa, pero ahora desde mejores posiciones. Con un gobierno comprometido con la educación, ¿verdad? Con una organización consciente de esto y por eso vamos con nuestro gobierno, con nuestro comandante Daniel, con nuestra compañera Rosario, ¿verdad? Con nuestro Frente Sandinista, con nuestros maestros y maestras, en fin, caminando seguros y firmes hacia que la victoria no se detiene. Y vamos a llegar más allá de lo que hoy hemos alcanzado. Cada vez un compromiso mayor y ese compromiso mayor nos obliga a ser perseverantes, a estar dispuestos, ¿verdad? Siempre a la innovación, a la creación, pero fundamentalmente, ¿verdad? A estar conscientes que estamos construyendo una nueva Nicaragua. ¿Cuál es el mensaje que envía a las y los maestros de Nicaragua? El compromiso que nosotros tenemos con la familia, la responsabilidad que tenemos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestras niñas y obviamente tener presente que los maestros somos generadores, somos conductores, somos los que formamos, ¿verdad? A las nuevas generaciones. Ese compromiso que nos obliga a nosotros, ¿verdad? Más allá de la responsabilidad profesional, a asumir esas responsabilidades que desde el aula nosotros estamos construyendo patria, que nosotros desde el aula estamos construyendo revolución, que nosotros desde el aula estamos construyendo esa Nicaragua que tanto deseamos y soñamos, y como decía Rubén Darío, aunque es pequeña, uno grande la sueña, pero la sueña haciendo las cosas que me corresponde hacer y en el momento que me toca realizarlo. Y ese es en el aula, haciendo un buen proceso de aprendizaje, dando las herramientas y elementos para que podamos fortalecer los conocimientos y ponerlos en práctica. Hemos llegado al final del podcast Alto y Claro con el FNT. Hoy conversamos con el profesor José Antonio Cepeda, secretario general de la CGT en Anden. Gracias, profesor Cepeda, por haber participado en el podcast Alto y Claro con el FNT. Aquí estamos, alto y claro.
Estuvo con ustedes María Fernanda Briceño Quesada. Nos vemos en una nueva edición del podcast Alto y Claro con el FNT.